Hermanos, el mensaje que nos ocupa estudiar en esta mañana tiene que ver con la familia y la ley dominical. Estudiando acerca de esto, ¿verdad? Nos encontramos que durante la ley dominical, ¿dónde deberían estar nuestras familias ubicadas? Entonces, la importancia, hermano, de trasladarse al campo. ¿Sí? Meditando en este tema, encontré una cita que vamos a leer hoy. Y que ustedes dirán, y bueno, ¿qué tiene que ver eso con irse al campo? Vamos al libro de Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12, nosotros encontramos, hermanos, las indicaciones que Dios le dio a Moisés para que fueran librados los hijos hebreos de la última plaga. ¿Sí? Hermanos, después que se dé el decreto de muerte, se cierra la gracia, ¿verdad? Nosotros lo sabemos. Y entonces, hermanos, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente evento? Una vez que se cierra la gracia, se derrama la primera, ¿qué? La primera plaga. ¿Sí? Dios le dijo a Moisés que hiciera una preparación con los hebreos, ¿verdad? Un cordero, y que marcara el dintel y los dos postes, ¿sí? Y esa era la señal para que sus hijos fueran librados de la muerte por el ángel destructor, ¿sí? Y entonces miren lo que la sierva del Señor dice. Cuando los hijos de Israel fueron separados de entre los egipcios, el Señor dijo: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto. Luego sigue diciendo que el Señor iba a herir, ¿verdad? Iba a destruir tanto a los hijos como a las bestias, e iba a hacer una distinción entre el pueblo de Dios y el pueblo de Egipto. Y nosotros sabemos lo que sucedió, pero miren, y aquí les hago una pregunta: ¿fueron destruidos algunos hijos de hebreos en la última plaga de Egipto? ¿Será que el Señor destruyó algún hijo de hebreo en la última plaga de Egipto? ¿Qué creen ustedes? ¿Fueron destruidos? Vuelvo a preguntar. ¿Será que fueron destruidos algunos hijos de los hebreos en la última plaga de Egipto? ¿Sí o no? No, dicen los hermanos. ¿Y los demás? El que calla, otorga. Fíjense que se van a sorprender. Leamos esta cita. Dice: la sangre puesta sobre el dintel de la puerta simbolizaba la sangre de Cristo, el único que salvó a los primogénitos hebreos de la calamidad. Todo hijo de hebreo hallado en una vivienda ¿qué? Egipcia, ¿qué le pasó? Fue destruido. Ahora yo les pregunto, hermanos, el Señor ha dejado enseñanzas claras en su santa palabra y en el espíritu de profecía. ¿Ustedes creen que vamos a ser librados o vamos a librar a nuestros hijos si nosotros no obedecemos al pie de la letra la palabra de Dios? ¿Creen ustedes que vamos a poder salvar a nuestros hijos si no obedecemos lo que Dios dice? Aquí tenemos una clara enseñanza, ¿sí o no? Entendiendo esta cita, sigue diciendo la sierva del Señor en su mismo libro, dice: este incidente de la historia de los israelitas fue escrito para la enseñanza de aquellos
que vivieren ¿en qué? En los últimos días, antes que el azote venga como avenida de aguas sobre los habitantes de la tierra, el Señor exhorta a todos los que son israelitas de verdad a prepararse para aquel ¿qué? Para aquel suceso. Hoy el Señor nos invita a nosotros a hacer esa preparación, porque esta historia, este incidente, tiene una enseñanza en nuestro día, ¿sí o no? ¿Verdad? Y miren, esta cita está tomada aquí en esta página, en este libro. Dice: a los padres hace llegar este grito de ¿qué? ¿Qué es un grito de alarma, hermanos? ¿Qué es una alarma? Es algo, es una advertencia, ¿verdad? Hay algo que hacer rápido, ¿sí? Un grito de alarma. Juntad a vuestros hijos en vuestros hogares, separadlos de aquellos que desprecian los mandamientos de ¿qué? De Dios. Hermanos, esa es una invitación para nosotros, ¿sí? Si tus hijos se amistan con sus primos, ¿sí? Pero no guardan los mandamientos de Dios, serán piedra de tropiezo para ellos. Y creo que lo que hemos vivido sabemos de lo que estamos hablando, ¿sí? Y más si tienen amigos, hermanos, que no guardan los mandamientos de Dios. ¿Qué dice la orden de Dios? Separarlos, ¿sí o no? Separarlos. Y dice que enseñan y practican lo malo. Salid, ¿de qué dice aquí? De las grandes ciudades tan pronto como sea ¿qué? Posible. ¿Cuál es el llamado de Dios? Salid tan pronto como sea posible. Ahora yo les pregunto, cuando ya no se pueda comprar ni vender, ¿será que vamos a poder salir? ¿Vamos a poder salir cuando no se pueda comprar ni vender? No. Estableced escuelas de iglesia, dad a vuestros hijos la palabra de Dios por fundamento de toda su educación. La palabra de Dios se dirige así en este tiempo, sigue diciendo en el párrafo 2. No os juntéis en yugo con los infieles. ¿Qué compañía tiene la justicia con la injusticia? Esto ustedes se lo saben de memoria. Por lo tanto, me salteo hasta acá donde dice: ¿dónde están vuestros hijos? ¿Los estáis educando para que disciernan y eviten las corrupciones que imperan en el mundo por la concupiscencia? ¿Los estamos educando para eso? Ayer el hermano Salomón predicaba un tema muy interesante acerca de los niños que predicaron el mensaje, que proclamaron el mensaje y que no sabían ni leer ni escribir. Y aún en la corte se quedaron todos como: Dios avergonzó a los sabios por esos niños. ¿Ustedes creen que nuestros hijos están preparados para hacer eso hoy en día? Cuando están siendo educados en las ciudades, cuando tienen amistades que no guardan los mandamientos de Dios. ¿Ustedes creen que nuestros hijos están preparados para dar eso, hermano? Sinceramente, ¿no creen ustedes entonces que es una nota de alarma lo que nos está llegando hoy? ¿Sí? Dice: ¿estáis tratando de salvar sus almas o por vuestra negligencia estás coadyuvando a su destrucción? Coadyuvar es que ya de por sí se están perdiendo, pero por tu negligencia, como no haces nada para salvarlos, los estás ayudando. ¿Para qué? Para que sean destruidos. ¿Sí? Dice la sierva del Señor, por lo tanto, dice: los padres pueden procurar pequeños hogares en el campo, con tierra para cultivar, donde pueden tener huertas y cultivar hortalizas y pequeñas frutas, ¿sí? Para que ocupen el lugar de la carne, ¿sí? Entonces, esa es la invitación que Dios nos hace. Dice: se aproxima rápidamente el tiempo cuando el poder de las uniones laborales será muy opresivo. Una vez y otra el Señor ha instruido a los miembros de su pueblo
a que saquen, ¿qué cosa? ¿A quiénes? A sus familias de las ciudades. ¿Y las lleven a dónde? Al campo, donde puedan cultivar sus propias provisiones. Porque en el futuro el problema de comprar y vender será muy ¿qué? Muy serio. Ahora deberíamos prestar atención a la instrucción que se nos ha dado vez tras vez. Salir de las ciudades e ir a los distritos rurales, donde las casas no estén apiñadas unas al lado de otras, y donde estaréis libres de la interferencia de los enemigos. Esa es, hermanos, la instrucción que Dios ha dado. Una y otra vez dice, el Señor ha ordenado a nuestro pueblo que saque a sus familias de las ciudades y las lleve al campo, donde puedan obtener sus propias provisiones. ¿Sí? Salgan de las ciudades, vayan a distritos rurales. ¿Sí? Ahora, la invitación, hermanos, es salir de las ciudades, no huir de las ciudades. Son dos cosas muy diferentes. Porque hay algunos hermanos que han huido más bien, no han salido. Y se fueron a una montaña donde no pueden ni salir a predicar el evangelio. ¿Sí? O a lo mejor yo creo que en el curso más adelante, no sé si se va a dar un tema para ir clarificando estas cosas. Pero son dos cosas muy diferentes. Una es salir y la otra es huir. ¿Sí? Salir es algo planeado. ¿Sí? Es cuando usted puede comprar, puede vender, puede hacer su casita, puede hacer sus huertas, etcétera. Pero huir ya no puede hacer nada. ¿Sí? La hermana White dice que debe ser un lugar agradable. Los padres y las madres que poseen un pedazo de tierra y un hogar cómodo son reyes y ¿qué? Reinas. ¿Cuántos reyes y reinas tenemos aquí? Que tienen un hogar fuera de la ciudad con un pedacito de tierra. Son reyes y reinas. Yo no sabía que había estado en hogares de algunos reyes y reinas. Porque eso es lo que enseña la sierva del Señor. ¿Sí? Y dice, debemos ser prudentes como serpiente y sencillos como paloma en nuestros esfuerzos por adquirir propiedades en el campo a un bajo precio. Y desde esos centros de avanzada debemos trabajar en las ciudades. Hay muchos que me preguntan, hermanos, ¿dónde puedo conseguir una tierra que tenga agua, que sea fértil? Hermanos, ¿saben ustedes que cuando los valdenses fueron perseguidos, la sierva del Señor dice que ellos hacían fértil cualquier pedazo de tierra? El problema hoy es, sinceramente, que la mayoría no sabe trabajar el campo. Esa es una realidad. No saben trabajar el campo. ¿Sí? Y hay una cita, creo que lo vamos a leer más adelante acerca de esto. Ha llegado el momento en que a medida que Dios abre el camino, las familias deben salir de las ciudades. Los niños deben ser llevados al campo. Los padres deben conseguir un lugar tan adecuado como lo permitan sus medios. Aunque la vivienda sea pequeña, debe haber tierra que pueda ¿qué? Cultivarse. Aunque la casita sea pequeña, pero que tengan tierra ¿para qué? Para cultivar. Algunas familias que han estado separadas pueden unirse en tales hogares. Las uniones laborales y las confederaciones del mundo son una trampa. Hermanos, no participéis en ellas. Manteneos lejos de ellas. No tengáis nada que ver con ellas. A causa de estas uniones y confederaciones, muy pronto será muy difícil para nuestras instituciones llevar a cabo su obra, ¿dónde? En las ciudades. Algunos de ustedes que han estado en el instituto saben que nosotros estamos ubicados fuera de la ciudad, pero tenemos acceso a la ciudad, tal y como la hermana Guay ha recibido las instrucciones. ¿Sí? Sin embargo, aunque estamos lejos de la ciudad, sin embargo, hermanos, poco a poco se ha ido ¿qué? Se ha ido, ¿cómo se dice? Poblando. ¿Sí? A tal grado que ya se nos está complicando poder dar instrucciones. Por eso es posible, hermano, que pronto nosotros tengamos que movernos
de ese lugar. Estamos orando al Señor para tener que llevar el instituto a otro lugar, ¿sí? Donde tengamos un poco más de tierra y estemos libres de ¿cómo se dice? De estos problemas de la población, ¿sí? Aunque todavía algunos pacientes cuando llegan dicen está tranquilo, ¿sí? Todavía, imagínense, si ellos dicen que está tranquilo, ¿cómo es en la ciudad? Ajá. Mi advertencia es salir de las ciudades. No edifiquéis sanatorio, ¿dónde? En las ciudades. Educad a los integrantes de nuestro pueblo para que salgan de las ciudades y vayan al campo donde puedan obtener porciones pequeñas de tierra y construir un hogar para ellos y sus hijos. De hecho, esta tierra que ustedes ven aquí, precisamente es una tierra que está siendo tratada por los estudiantes del instituto, ¿sí? Y dice la sierva del Señor, sigue diciendo, lástima que no se puede ver tan claro, dice, la tierra suplirá nuestras, ¿qué? Si se cultiva la tierra, ella proveerá con la bendición de Dios para nuestras, ¿qué? Nuestras necesidades. Si se cultiva, pero si no se cultiva, hermanos, la gente dice, es que no da nada. No, es que si usted no siembra, pues no le va a dar nada, ¿sí? No tenemos que desanimarnos en cuanto a las cosas temporales en virtud de fracasos aparentes, ni debiéramos descorazonarnos a causa de la tardanza. Debiéramos trabajar el suelo alegre, esperanzada y agradecidamente, estando persuadidos de que la tierra encierra en su seno ricas provisiones para el obrero fiel, provisiones más preciosas que oro y plata. La mezquindad que se le atribuye es un testimonio falso. La mezquindad es cuando uno dice, es que pues no tiene agua, es que está duro, es que no es fértil. Eso sería mezquindad. Con un cultivo adecuado e inteligente. ¿Qué significa eso, hermano? Que el campo, hermanos, tiene su preparación, ¿sí? La tierra entregará sus tesoros para provecho del hombre. Con un cultivo, ¿cómo dice? Adecuado y ¿qué más? Inteligente. Los que trabajan en el campo saben de lo que estamos hablando, ¿sí? Entonces, es allí como nosotros donde estamos, es una tierra arenosa y la gente no quiere sembrar porque dice que no se da nada. Pero hemos sembrado con los estudiantes y hemos cosechado algunas cosas, ¿sí? Y miren, tiempos solemnes hay delante de nosotros y existe gran necesidad de que las familias salgan de las ciudades y se internen en el campo, a fin de que la verdad pueda llevarse a los vallados, así como a los caminos de la tierra, ¿sí? Otra cita más dice, un regreso a los métodos más sencillos será apreciado por los niños y los jóvenes. El trabajo en la huerta y en el campo constituirá una variación agradable en la cansadora rutina de las lecciones abstractas, a las cuales sus jóvenes inteligentes no debieran jamás ser limitadas. Esta variación será especialmente valiosa para el niño nervioso que encuentra en los libros lecciones agotadoras y difíciles de recordar, ¿sí? Nosotros creemos, muchos creen que tener a los niños en las escuelas están aprendiendo, o los están preparando para el servicio de Dios. Pero no, hermanos, ¿sí? Si lo lleva usted al campo, ellos aprenden lecciones. Te preguntan unas cosas que a veces ni a nosotros nos ha pasado por la mente. Por eso, ¿sabían ustedes que la naturaleza es uno de los libros que Dios usó para instruir a los niños hebreos? ¿Sí o no? ¿Sí? Y sigue siendo todavía un libro para las enseñanzas de nuestros hijos. La vida en el campo es una bendición para los pobres. Si los pobres que atestan hoy las ciudades encontrasen casas en el campo, podrían no solo ganarse la vida, sino recobrar la salud y gozar de la felicidad que ahora desconocen. Rudo trabajo, vida sencilla, estricta economía y a menudo penalidades y privaciones
es lo que les tocaría. Pero qué bendición sería para ellos dejar que la ciudad. ¿Sí? Si a muchos de los que viven en las ciudades y que no tienen ni un metro cuadrado de hierba que pisar y que año tras año no han mirado más que patios sucios y estrechos callejones, paredes de ladrillos y pavimentos y un cielo nublado de polvo y humo, se le llevara a algún distrito rural en medio de campos verdes, de bosques, collados y arroyos, bajo un cielo claro y con aire fresco y puro, casi les parecería estar, ¿en qué dice ahí? En un paraíso. ¿Cuántos de ustedes han salido de la ciudad y han ido hacia un campo? ¿Sí? Hermoso. A veces ya uno no quisiera regresar, ¿verdad? Quedarse en esos lugares. Porque a pesar del pecado, hermanos, todavía hay lugares hermosos en la tierra. ¿Sí o no? Apartados así del contacto de los hombres y de la dependencia de ellos y alejados de los ejemplos, las costumbres y el bullicio corruptores del mundo, se acercarían y más al corazón de la naturaleza. La presencia de Dios sería para ellos cada vez más real. Muchos aprenderían a depender de Él. Dice, un lugar para ayudar a los pobres del mensaje. Ahora, de los propósitos de salir de la ciudad, hermano, debe ser algo planeado, debe haber un objetivo, porque si no, hermanos, pues estaríamos huyendo y no saliendo, ¿sí? Entonces, uno de los objetivos para salir al campo es con el propósito de ayudar ¿a quién? A los pobres, ¿sí? Se podría hacer mucho más en este país si hubiera quienes se establecieran en diferentes localidades y cultivaran la tierra como lo hacen en América. Entonces serían comparativamente independientes de los tiempos difíciles. Creo que esto se logrará. Se ha buscado diligentemente un terreno de varios cientos de acres donde ubicar la escuela para que los estudiantes tengan la oportunidad de cultivar la tierra y las familias pobres puedan tener un pedacito de tierra donde cultivar verduras y ¿qué más? Y frutas. ¿Sí? Hay algunos hermanos, hubieron predicadores que a nivel internacional nosotros escuchamos que vivían fuera de las ciudades. ¿Sí? Hubo un señor que le regalaron mucho terreno en el campo. Y los hermanos que lo siguen creyeron que él iba a vivir en ese campo y los engañó. ¿Sí? Los engañó. Y fueron los hermanos y compraron tierra ahí, al lado de su campo, ¿verdad? Creyendo que él iba a vivir ahí con ellos y porque iban a tener al famoso predicador. Ustedes yo creo que más o menos entienden a quién me refiero, porque un servidor estuvo allí. ¿Sí? Y este hombre engañó a estos hermanos porque él vive muy cómodo. Y estos hombres que se dicen ser predicadores del fuerte pregón no son más, hermanos, que címbalos que retiñen, porque ellos viven en las ciudades, no viven en el campo. Y ese mal ejemplo hizo que los que compraran las tierras allí cerca ahora las tuvieran que vender. ¿Sí? Porque no hay nada, hermanos. Debe de haber algo planeado. Qué bonito sería vivir cerca, ¿verdad? Donde a algunos kilómetros de distancia podemos ir a tener todavía nuestros servicios o llevar a nuestros hijos. ¿Sí? Hay campos todavía muy bonitos, hermano. Hace poco visité un lugar. Yo le decía al hermano que ahí está muy bueno para hacer un instituto, porque esa tierra, hermanos, es autosustentable. Hoy en día, hermanos, los recursos ya no alcanzan a veces para que estudien los jóvenes, ¿sí o no? Pero si tuviéramos un campo que sea autosustentable, se podría hacer un adiestramiento mucho mejor.
mucho mejor. ¿Sí? Y hay que ponerlo en manos en oración. Porque con la ayuda de Dios, hermanos, ese es mi sueño de verdad. Que un día tengamos un instituto todavía. La hermana Guay de hecho dice, y no lo puse aquí, porque sabía que no me iba a dar el tiempo. La sierva del Señor dice que ahora debemos estar orando para dilatar lo que viene. Porque dice que no estamos preparados. O yo les pregunto, hermano, si al día de mañana o esta semana que viene se dictara la ley dominical, donde ya no pudiéramos comprar ni vender, ¿ustedes creen que estaríamos listos? ¿Creen que estaríamos listos, hermanos? Entonces, ¿qué debemos de hacer? Prepararnos. Así que ya se acabó el sermón. ¿Se dan cuenta, hermanos, que sí necesitamos? No hemos hecho casi mucho, ¿o sí? Algunos hermanos trabajan, algunos ya han ido a otros países. Hay un llamado macedónico en los otros países, pero aquí estamos atrasados. ¿Sí o no? Y dice, un lugar donde se crean trabajos. El propósito de salir de la ciudad es también ¿para qué? Para darle trabajos a aquellos que se irán con nosotros cerca. Dice, los creyentes que viven en las ciudades tendrán que trasladarse al campo a fin de salvar a sus hijos de la ruina. Será necesario fundar industrias que proporcionen trabajo a estas familias. Los dirigentes del colegio está hablando de institutos, deberían estudiar las posibilidades de que estas instituciones instalen dichas industrias, a fin de que los miembros de nuestro pueblo que desean abandonar las ciudades puedan adquirir hogares modestos sin hacer grandes desembolsos y que también puedan encontrar ¿qué? Trabajo. ¿Sí? Tenemos que, hermanos, fundar industrias. ¿Qué industria se puede fundar en el campo? Pensarán ustedes. ¿Qué se puede hacer en el campo? Pregunto. ¿Alguien tiene alguna respuesta? Oficios. Se puede trabajar la madera, ¿verdad? Las plantas, podemos sembrar nuestras propias plantas para venderlas. Hoy en día tenemos que comprar plantas, encapsulárselas ya, incluso ponérsela más fácil, ¿verdad? Para vendérsela. ¿Qué más? Abonos orgánicos. De hecho hay un hermanito que está aquí, el hermano Gil, tiene sus lombrices californianas, ¿verdad? Y él, eso también le ayuda, vende ¿cómo se dice? Entonces, ¿qué otra cosa se puede hacer en el campo? Alimentos. ¿Qué más? Semillas, frutos de lo que se está produciendo. Miren, lo orgánico, hoy en día la gente se está volcando a lo orgánico, porque están dando cuenta que es lo mejor, ¿sí o no? Es más, cuando usted va al mercado y busca cilantro, ¿de cuál busca? Del criollo chiquito, ¿sí o no? Porque tiene olor, tiene sabor. Hermanos, se pueden fabricar otras cosas, se pueden hacer zapatos. Hay que enseñarle a hacer sus propios zapatos, ¿sí? ¿Saben ustedes que se pueden hacer invenciones de electricidad sin necesario de luz? ¿Sí? Con motores, con equipos, etcétera. Hermanos, si estos hombres que inventaron la luz y todo lo que nosotros tenemos no fueron seres humanos como nosotros, ¿no creen que Dios nos puede dar la capacidad a nosotros para hacer algo más todavía? ¿Pero creen que en la ciudad lo vamos a lograr? Hoy en día nuestros hijos se entretienen en los celulares, en la tecnología. Sí, hay padres que a veces dicen, no sé qué voy a hacer, siempre está encerrado mi hijo. Y lo llamo para estudiar y no quiere. Hermanos, porque la ciudad los está adiestrando para la ruina. ¿Sí? No sé qué hacer con mis hijos, dice la gente en la ciudad, los hermanos. Pues claro, llévalos al campo. Y ahora ellos ahí serán entrenados. Sigue diciendo, hasta
que no se haya comenzado esta obra, no es posible especificar todo lo que debe hacerse. Orad por este asunto, recordando que Dios dirige el timón y que Él guía el desarrollo de las diversas empresas. Cuando un determinado lugar se dirige apropiadamente la obra, ella es una lección objetiva para otros lugares. Al realizar la tarea no se debe aplicar un criterio estrecho ni egoísta. El trabajo debe partir de una base sencilla y sensata. Todos deben aprender que no basta con aseverar que crean en la verdad, sino que deben ejemplificarla, ¿qué? En la vida diaria. ¿Solamente basta con creer? No. Se tiene que llevar a la acción, ¿sí o no? El primer tema que nuestro hermano Rubén Mil compartiera ayer, de la justificación por la fe. ¿Solamente basta con creerlo? No, también tiene que haber obras, ¿sí o no, hermanos? Si nosotros tenemos un tema de salir de las ciudades, no solamente es predicarlo, tenemos que hacerlo. Y yo le voy a decir algo triste, y espero que esto nos ayude. Hay predicadores hoy en día que dicen que en la ciudad nos podemos salvar y nos podemos perder, y que en el campo nos podemos salvar y nos podemos perder. Y la conclusión a la que él llega, dice, es porque hay muchos hermanos que se han ido al campo y le han quitado la mujer a otro y están cometiendo cosas allá. Hermanos, ¿ustedes creen que estas personas así realmente tenían una vida cristiana? ¿Realmente amaban al Señor? Y por esos malos ejemplos vamos a detener nosotros el llamado que Dios nos ha hecho. Porque los que han salido no están cumpliendo con el mandato de Dios. ¿Saben por qué pasa eso? Porque la gente cree que es irse al campo y ya se acabó todo. Pero no es así. Vamos a leer una cita más adelante. ¿Cuál es el propósito también de salir de las ciudades? Dice, no debemos ubicarnos donde seamos forzados a estar en contacto con quienes no honran a Dios. Pronto surgirá una crisis con respecto a la observancia del domingo. Otra cosa muy importante que usted debe de comprender. Si usted va a salir de la ciudad a un campo, hermano, investigue quiénes van a ser sus vecinos. No sea que usted vaya a poner su casa al lado de la delincuencia organizada. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Investigue quiénes van a ser, ¿qué? Sus vecinos. Ajá. Dice, de hecho eso dice la hermana Guay, que debemos de investigar cómo van a ser nuestros vecinos, si vamos a poder honrar al Señor con toda libertad ahí, todavía o no. ¿Sí? El partido del domingo se está fortaleciendo en sus pretensiones falsas, y esto significará opresión para los que decidan guardar el sábado del Señor. Debemos ubicarnos en un lugar donde podamos cumplir plenamente con el mandato del sábado. ¿Sí? Y debemos tener cuidado de no colocarnos en un lugar donde será difícil para nosotros y nuestros hijos observar ¿qué? El sábado. Hermanos, hay comunidades rurales en las que se está poniendo las situaciones difíciles. Por ejemplo, en Chiapas, los hermanos que viven en una comunidad rural, en una reunión ejidal se estaba decretando o se estaba haciendo la observación de que nadie debía hacer oficio el domingo. Y ahí hermanos de sostén propio se pararon y dieron un mensaje. La gente se alborotó, pero finalmente, y les resumo todo esto, dijeron, está bien, pues que el sábado no se enciendan las motosierras, pero ni tampoco el domingo. ¿Ustedes creen que eso es bueno? Entonces los hermanos entienden que, y miren, están a 2 horas de la ciudad. ¿Sí? Entonces ya hay ciertas complicaciones. Por eso algunos hermanos también están pensando mudarse de ese lugar. Si en la providencia de Dios podemos conseguir lugares lejos de las ciudades, el Señor quiere que lo hagamos. Nos esperan tiempos difíciles. El mundo protestante ha establecido un día de reposo idolátrico en el lugar donde debería estar el sábado de Dios.
y va en pos de las pisadas del papado. Por esta razón veo la necesidad de que las familias del pueblo de Dios se trasladen fuera de las ciudades, a lugares apartados, donde puedan cultivar tierra y cosechar los productos que de ellas mismas siembren. De este modo, podrán criar a sus hijos con hábitos sencillos y, ¿qué más?, saludables. Veo la necesidad de, ¿qué dice aquí?, de apresurarse a fin de tener todas las cosas dispuestas para la crisis. Porque si no nos apresuramos, hermanos, va a ser difícil. La sierva del Señor dice: salid de las ciudades antes de que venga el azote. Esta cita es muy clara. Nuestros restaurantes deben estar en las ciudades, eso sí, ¿verdad? Porque de otro modo los obreros que trabajan en ellos no podrían alcanzar a la gente y enseñarles los principios que rigen la vida sana. Y por ahora tenemos que utilizar salones de reuniones en las ciudades, pero dentro de no mucho tiempo habrá tal contienda y confusión en las ciudades, que aquellos que deseen salir de ellas, ¿qué dice ahí?, no podrán hacerlo. Hermanos, le hago un paréntesis aquí. Si nosotros estuvimos educando a nuestros hijos en las ciudades, ¿sí?, y no tienen el carácter, no han formado el carácter que van a llevar al cielo, y ya no podamos comprar ni vender, y usted ya no pudo salir de la ciudad, ¿usted cree que ya quedó marcado el dintel y los 2 postes de su casa? ¿Y que podrá salvarlo de la ruina que sobrevendrá? Porque también por otra cosa, o por otra parte, hermano, si usted los llevó al campo y no está siguiendo la luz que Dios nos ha dado a través del Espíritu de profecía, no tiene un plan para educar a sus hijos en el campo, ¿también creen que van a ser librados? ¿Sabían ustedes, hermano, que cuando se derrame la primera plaga, ¿saben a dónde va a ir el ángel primero? ¿A quién va a ir a buscar primero? Para ver si tienen la señal en sus frentes o no. Va a ir al pueblo de Dios. ¿A dónde fue el ángel destructor cuando llegó a Egipto? ¿Por dónde pasó primero? Por la casa de los egipcios. ¿Sí o no? Y la sierva del Señor lo dice. De hecho está en Ezequiel capítulo 9. Pasad por en medio de la ciudad, dice, ¿verdad? Y ponle una señal a aquellos que gimen y claman. Y después dice: matad. Y empezaréis ¿por quién? Por mi santuario. ¿Por quiénes comenzaron? Por los varones ancianos. ¿Sí? Y dice que no se debía perdonar ni mujeres ni qué, ni niños. Por eso dice: debemos estar preparados para estos acontecimientos. Esta es la luz que el cielo me ha dado. El Señor me instruyó para que advierta a nuestro pueblo que no se congregue en las ciudades para habitar en ellas con sus familias. Se me indicó que diga a los padres y a las madres: cuidad de mantener a vuestros hijos dentro de los límites de vuestro hogar. Ese es el llamado. ¿Sí? Cuidad de mantener a nuestros hijos. Es decir, sacarlos, hermanos. ¿Sí o no? No esperéis que un milagro deshaga los resultados de una conducta que impropia. Desea que vivamos con amplitud de espacio. Su pueblo no debe aglomerarse en las ciudades. Él quiere que sus hijos lleven a sus familias fuera de las ciudades a fin de prepararlas mejor para la vida eterna. En un poco de tiempo más tendrán que abandonarlas. Estas ciudades están llenas de toda clase de impiedad, huelgas, asesinatos y suicidios. Satanás está en ellas y domina a los hombres en su obra destructiva. Bajo su influencia matan por el placer de matar y harán esto cada vez más y más. ¿Sí? De hecho hay una cita donde la hermana White dice que antes que se dé la ley dominical, muchos se apresurarán, antes que se dé el decreto de muerte, la hermana White dice que muchos se apresurarán
para quitarle la vida a los siervos de Dios. Pero ángeles en forma de guerreros, dice la hermana Guay, los defienden. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? ¿Saben quiénes son esos? Los que están allá en el campo y vienen a la ciudad ¿a qué? A predicar y se regresan ¿a dónde? A casa. Le van a salir a su encuentro para quererlo ¿qué? Matar antes de que se dé el decreto de muerte. ¿Sí? Pero Dios protegerá a sus siervos. Si nos colocamos bajo influencias objetables, ¿podemos esperar que Dios realice un milagro para deshacer los resultados de una conducta impropia? ¿Podemos esperar eso, hermanos? Si no obedecemos lo que Dios dice. ¿Verdad que no? No podemos. Por cierto que no, dice. Y ahí vuelve otra vez el llamado. Salir ¿de qué? De las ciudades. Hay muchos que están tranquilos como durmiendo. Dicen, si la profecía ha predicho la imposición de la observancia dominical, con toda seguridad la ley será promulgada. Y habiendo arribado a esta conclusión, se sientan en una serena expectación del evento, consolándose con la idea de que Dios protegerá a su pueblo en el día de ¿qué? De la angustia. Va a venir la ley dominical. Así estuvimos en la R, ¿sí o no? Bueno, venga el domingo, ya nos santificamos, ya el Señor nos aparta y ya seremos salvos. Pero Dios no va a obrar así, hermanos. ¿O sí? ¿No va a obrar así? Dice, pero Dios, ¿qué dice aquí? Nos salvará, no nos salvará, perdón. ¿Sí? Por eso dice aquí, se sientan con una serena expectación del evento, consolándose con la idea de que Dios protegerá a su pueblo en el día de angustia. Va a venir la ley dominical y Dios nos va a proteger, hermano. ¿Ustedes creen que Dios va a hacer eso? ¿Qué dice aquí? Pero Dios no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para realizar la obra que nos ha encomendado. ¿Nos va a salvar el Señor? ¿Verdad que no? ¿Sí? La siguiente cita nos dice, como una barrera contra la influencia contaminadora. ¿Por qué tenemos que salir de la ciudad? Debemos realizar planes sabios para amonestar a las ciudades y al mismo tiempo para vivir donde podamos proteger a nuestros hijos y a nosotros mismos de las influencias contaminadoras y desmoralizadoras que prevalecen en estos lugares. ¿Qué nos está diciendo, hermano? Que nosotros debemos ir a la ciudad ¿a qué? Amonestarla, ¿sí o no? Pero ¿dónde debemos estar viviendo? Es decir, ¿dónde debemos estar viviendo? En el campo, ir a la ciudad y después ¿qué? Regresar ¿a dónde? Otra vez al campo, a su casa. Por eso es muy importante, hermano, que usted tenga acceso ¿a qué? A la ciudad. ¿Sí? Que tenga acceso a la ciudad. Pero si se va donde no entra ni el caballo, ¿cómo le hace? ¿Se da cuenta? Usted tiene que salir a la ciudad, ya sea en carro, ya sea en moto, ya sea a caballo, en burro, en lo que sea, hermano. Pero usted tiene que ir a la ciudad a predicar. ¿Sí o no? Tenemos que tener acceso a la ciudad. Claro, no va a pavimentar todo allá hasta que llegue a su casa. ¿Sí? Y dice, trabajar en las ciudades, pero ¿qué dice ahí? Pero no vivir en ellas. ¿Sí? La verdad debe ser dicha, ora sea que los hombres la escuchen o la rechacen. Las ciudades están llenas de tentaciones. Debemos planear nuestra obra de tal manera que mantengamos a nuestros jóvenes tan lejos, como sea posible de esta contaminación. Las ciudades han de ser trabajadas desde puestos de avanzadas. Dijo el mensajero de Dios, ¿no serán amonestadas las ciudades?
Sí, dice, no por el pueblo de Dios viviendo ¿dónde? En ellas, sino por los que las visitan para amonestar a los habitantes, a sus habitantes de lo que está por sobrevenir. Otra vez, sí, es estar en el campo. De hecho, esta diapositiva, le puse una diapositiva donde tiene una casa con su huerto allí, y el Señor allí tiene su camioneta y tiene su moto. ¿Sí? Ese es soñando en nosotros que eso es lo que debería ocurrir, ¿sí o no? O sea, que usted tenga su moto, su carrito allí, para que usted pueda salir ¿a dónde? En la ciudad. Y conozco algunos hermanos que viven fuera de la ciudad y que salen a la ciudad a predicar y regresan ¿a dónde? A casa. Ese es el propósito, hermanos, de Dios. No estar en la ciudad, estar en el campo, ir a la ciudad y ¿qué más? Regresar. Porque miren, hermanos, cuando se dicte la ley dominical que no podamos comprar ni vender, vamos a poder ir y regresar todavía. Pero los que no salieron de la ciudad no podrán irse ¿a dónde? Al campo. ¿Sí? Hay muchos que dicen, hermano, pero es que tenemos que estar en la ciudad porque hay que apoyar en la obra. Y es cierto. Pero usted tiene que tener ya un plan B. ¿Sí o no? Ya aunque sea una casita por allá, ¿verdad? Ya están, hay hermanos que están haciendo eso y los felicito, hermano. Están ya un terrenito, sembrando unos arbolitos. Cuando no puedan comprar ni vender, ¿a dónde van a ir? Pues tienen que ir allá. Hermanos, pero si usted no hizo provisión, y los que están en el campo, miren, cuando se da el decreto de muerte, ¿debemos ir a la ciudad? ¿Debemos ir a la ciudad en el decreto de muerte? Ya no. ¿Qué tenemos que hacer? Huir. ¿De dónde? De su casita del campo. Ahí se cumple, es huir. Ya no es salir, sino que huir. Por eso ahí Cristo dijo, cuando veas a Jerusalén rodeada de ejército, los que estén en Judea huyan ¿a dónde? A los montes. Y los que estén en el campo, ¿qué dice? No vuelvan atrás. ¿Sí? Y miren, hermanos, ya vamos concluyendo. Dice, lecciones de Lot y de No. Cuando la iniquidad abunda en una nación, siempre ha de escucharse una voz que dé la amonestación en la instrucción, como la voz de Lot fuera oída en Sodoma. Sin embargo, Lot pudo haber preservado a su familia de muchos males si él no hubiera hecho su hogar en esa ciudad malvada y ¿qué más? Corrompida. Todo lo que Lot y su familia hicieron en Sodoma podría haber sido hecho por ella, aun cuando hubiera vivido en un lugar a cierta distancia ¿de qué? De la ciudad. ¿Se dan cuenta que Dios llamó a Abraham que saliera de su tierra y de su parentela? ¿Dónde estableció Abraham su hogar? ¿Dónde lo estableció? En el campo. ¿Sí o no? ¿Y qué hacía Abraham en el campo? Instruyendo a su familia. ¿Sí? Y miren, hermanos, cuando Abraham le da la oportunidad a su sobrino de elegir, la Biblia dice que él miró la llanura, ¿sí o no? Y que poco a poco fue ¿qué? Estableciendo su hogar hasta que llegó ¿a dónde? A Sodoma. Él se hubiera quedado a una gran distancia. Podía ir a Sodoma ¿qué? A amonestar y regresar ¿a dónde? A su casa. Eso es lo que dice la sierva del Señor, ¿sí o no? Eso es lo que dice. Pero miren lo que dice la sierva del Señor. Y dice que si él lo hubiera hecho, hubiera preservado a su familia. ¿De qué dice ahí? De muchos males. ¿Qué aprendieron las hijas de Lot en la ciudad? ¿Qué aprendieron, hermanos? Las hijas de Lot
veía la corrupción moral que había en la ciudad y se contaminaron de eso. De esa contaminación moral que usted y yo o los jóvenes pueden estar siendo contaminados hoy en día, ¿verdad? Estas muchachas estaban contaminadas. Las hijas de Lot que estaban casadas se perdieron en la ciudad, ¿sí o no? Porque la hermana White dice que lo que hizo retroceder la esposa de Lot que mirara hacia atrás fue porque ella pensó en sus hijas que se habían quedado ¿dónde? En la ciudad. ¿Sí? Pensó en las hijas que estaban quedando en la ciudad. Pensó en un hogar ¿qué? En su hogar cómodo, en todo lo que tenía. Ahora, pregunto, hermanos, cuando los ángeles llegaron a buscar a Lot, ¿cuál fue el mensaje que le dieron? Salí de esta ciudad porque ¿qué? Porque va a ser destruida. Ahora, esa palabra salir fue una palabra ese llamado de salir fue un llamado planeado donde él podía llevar sus cosas, su ganado. ¿Verdad que no? Y ese salir era huir prácticamente, porque de hecho el ángel le dijo: escapa, ¿por qué? Por tu vida y no mires atrás. Entonces, ¿Lot podía llevarse su ganado? No. ¿Podía llevarse sus muebles, su estufa, las cosas que tuviera en la casa? No. El mensaje era: escapa por tu vida. ¿Sí? Entonces, la sierva del Señor dice que si Lot no se hubiera demorado tanto, hubiera podido salvar a su esposa. Pero la demora de Lot hizo que la esposa de Lot, hermanos, acariciara lo que estaba dejando ¿dónde? En Sodoma. ¿Sí? Hermanos, la invitación de Dios es que nosotros salgamos de las ciudades y llevemos a nuestras familias ¿dónde? Al campo. ¿Sí? Porque en la ley dominical no vamos a poder ya, ¿qué cosa? Llevarlas. Ya ahí tendríamos que huir, no salir. ¿Sí? Y miren el ejemplo de Enoc. Enoc caminó con Dios y sin embargo no vivió en medio de alguna ciudad mancillada con toda clase de violencia y maldad como lo hizo Lot en Sodoma. ¿Han estudiado la historia de Enoc? ¿Dónde vivía Enoc? En el campo, en la montaña. Y la hermana White dice que Enoc se retiraba todavía después de la montaña, tenía un lugar especial donde iba a comunicarse con Dios. Allí venían 2 ángeles, lo instruían. Y luego bajaba a la ciudad, amonestaba a justos e impíos y volvía a su casa. Hermanos, cuando Lot fue arrebatado, ¿quiénes lo vieron? ¿Quiénes lo vieron? La hermana White dice en Patriarcas y Profetas que fue levantado entre justos e impíos. Cuando Enoc andaba en la ciudad predicando el evangelio, vino un carro, Dios envió un carro como en los tiempos de Elías y arrebató a Enoc. Y cuando Enoc fue arrebatado, los hombres dijeron: Dios lo va a poner allá en su casa, lo llevó. Y fueron y lo buscaron en la montaña donde él vivía. Por 3 días, dice la sierva del Señor, lo buscaron diligentemente y no lo encontraron. Y al no encontrarlo dijeron: Dios se lo ha llevado, porque no caminó con Dios. Pero caminó en la ciudad, ¿verdad que no? Dice la Biblia, Isaías 42, versículos 15 y 16: convertiré en soledad montes y collados, haré secar toda su hierba, los ríos tornaré en islas y secaré los estanques. Y guiaré a los ciegos por camino que no sabían, les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y los cabrosos en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé. Esta es la promesa que Dios hace a aquellos que se quieren ir ¿a dónde? Al campo. ¿Sí?
La siguiente cita nos dice Jeremías capítulo 6, 17. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Qué dijeron, hermanos? No escucharemos. ¿Será que nosotros haremos lo mismo hoy? ¿O haremos la diferencia? ¿Ustedes creen que Dios nos va a salvar si no hacemos los planes necesarios? No lo va a hacer, lo hemos estudiado. Y termino con la siguiente cita, hermanos, y hasta aquí vamos a terminar nuestro devocional en esta mañana. Dice: si se obstinan en no escuchar las reprensiones que les envía y se comportan contrariamente a su voluntad declarada, ¿caerá sobre ellos qué? La ruina. Si nosotros no queremos escuchar la voz de Dios y contrariar su palabra, ¿qué va a caer sobre nosotros, hermanos? La ruina. ¿Sí? Eso es muy claro, ¿sí o no? No porque los que han salido del campo no están cumpliendo con el mandato de Dios, Dios se haya equivocado de decir que salgamos al campo. ¿O será que Dios se equivocó, hermano? No, el llamado ha sido una y otra vez lo mismo. ¿Sí? Y dice: porque el pueblo de Dios solo obtiene prosperidad gracias a su misericordia, por medio del cuidado de sus mensajeros celestiales. Y leamos esto, hermanos, con voz alta. Ayúdenme a leerlo lo que lo alcanzan a leer. ¿Qué dice? El Señor no cuidará y guardará un pueblo que desprecie su consejo y menoscabe ¿qué? Sus reprensiones. ¿Será que el Señor va a actuar en contra de lo que Él ha dicho, hermanos? No lo va a hacer. Ojalá, hermanos, que ustedes y yo, de aquí al terminar este congreso, vayamos con otros pensamientos, con otros planes, ¿sí o no? Y si en sus mentes, en su familia han estado platicando todo esto, hermanos, pueden ponerlo en las manos de Dios. ¿Sí? Pueden ponerlo en las manos de Dios, hermano, porque ese es el propósito de Dios. ¿Y qué va a pasar con los siguientes congresos? Es muy sencillo. ¿Ustedes creen que no vamos a poder seguir realizando los congresos si vivimos en el campo? Claro que sí, porque por eso debemos tener acceso ¿a qué? A la ciudad. Ahora, cuando se dicte la ley dominical, ¿ustedes creen que vamos a volver a celebrar un congreso? Ya no. Gloria a Dios porque hoy nos podemos reunir todavía. Y qué bonito y qué más maravilloso va a ser, hermanos, si estuviéramos en el campo y tengamos que realizar nuestro congreso en la ciudad, para que la gente que esté a nuestro alrededor vea la diferencia. ¿Sí o no? Es más, hermanos, saben que los congresos los pioneros los realizaban en el campo. Pero hoy a veces no tenemos las condiciones. Dios quiera bendecir su palabra, hermanos, y que usted y yo no seamos duros a la voz de Dios en el llamado de salir de las ciudades. Vamos a hacer una oración para dedicarnos a Dios y pedirle al Señor que nos ayude a tomar las mejores decisiones. Bendito Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque en su corazón es su deseo que nosotros podamos cumplirla, Señor. Es su voluntad el llamado que nos hace a salir de las ciudades. Perdónenos, Señor, por la demora. Te rogamos que nos ayudes. Te rogamos, Señor, que nos des tiempo para que hagamos esa labor, esa obra que no hemos hecho, Señor. Necesitamos amonestar a este mundo, pero también al mismo tiempo necesitamos vivir en el campo. Hay muchos hermanos que tienen ese deseo en su corazón. Hay muchos que están buscando dónde ir. Te pedimos, Señor, que por favor nos hables a nuestro entendimiento.
que nos des discernimiento para poder escuchar tu voz con claridad. Y hagamos los planes necesarios para poder salir y al mismo tiempo también poder amonestar a las ciudades. Llegará un momento en el que ya no lo podremos hacer, pero hoy todavía tenemos un poco de libertad. Queremos pedirte, por lo tanto, que nos ayudes, que nos dirijas, que nos guíe tu Santo Espíritu. Bendice a tu pueblo reunido aquí el día de hoy. Bendice a todos nuestros hermanos que nos han escuchado a través de las redes sociales, y que también ellos, al igual que nosotros, puedan hacer planes sabios para salvar a sus hijos de la ruina que sobrevendrá a la tierra. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos humildemente, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén.